corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Corazón a Corazón. Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo con ustedes la programación, que tenemos una programación, un tema único en el día de hoy, el lado oculto de cada persona. Y bueno, estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, para el mundo, con una temperatura de 7 grados bajo cero, con una térmica que se puede sentir más o menos 12 o 14 grados, una temperatura maravillosa. ¿Qué tal, Pedro? La verdad que es lindo el frío. Gracias, Norma, a Dios, por servir a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, a la creación de Dios que nos ve en esta ocasión en todas partes. Y estamos contentos porque están recibiendo la enseñanza de las Escrituras, alguna noticia que no lo recibe diariamente en otro lugar. Claro, este es un mes excepcional. Hay mucha gente, Norma, que se está preparando por esto, la celebración del nacimiento del niño Jesús. De los regalitos. De los regalitos, la bueno, familia. Mira, hablando de regalitos, toma un regalito. Oiga, mira, aquí está el viejito pascuero. ¡Qué bien! ¡Qué lindo regalito! ¡Qué bien! Tenemos los regalitos. Sin la redundancia, claro. Algunos piensan que Jesús no nació esta fecha y nadie sabe a perfección en qué día nació. Pero lo más importante es, Norma, la celebración que un día él tuvo que nacer, y nació en Judén de Belea. Las Escrituras nos enseñan, no exactamente en esta época, porque era en la época de los judíos, de los hebreos, pero de todas maneras no lo vamos a argumentar y nos unimos a la comunidad latina, a todo el mundo. Es una celebración de paz, de alegría, de regalo, de tantas cosas que suceden en este mundo. No hubiera podido ser así como es ahora, la celebración mundial. Yo he visto en otras religiones, en otras culturas que también, Norma, celebran la Navidad. Qué hermoso es el Dios que nosotros tenemos, a Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el motivo. Él conquistó el mundo con el amor que él trajo del Padre, ¿no? Qué hermoso. Y también en esta ocasión aprovecho de saludar a mi familia que nos ve por Facebook, a mi hermano Daniel allá en Perú, Chancay. Él es pastor de una iglesia, mi amigo, mi hermano en Cristo es usted. Gracias te doy porque un día me diste la educación en mi juventud. Y aquí estamos enseñando las Escrituras, no nos hemos apartado de la buena nueva del Señor. Saludos para toda tu familia. Tenemos familia en Japón que nos ven. Nos ven en Japón, de verdad. En Estados Unidos y a todos los amigos que nos ven allá en el Ecuador, en otras partes, en otras latitudes, que nos sintonizan y aprenden las Escrituras con nosotros. Y lo hacemos de una forma tan natural que lo que explicamos en las Escrituras es lo que sucede en medio de la vida de las personas, de la comunidad. Y ese es nuestro trabajo, enseñar como Cristo lo enseñó. Así es, no es algo que bueno, muy lindo, no fue una sorpresa muy grande cuando esta semana recibí, te digo, tantas cosas en la semana, que tenemos tantas actividades. Este mes yo creo que se vuelve actividades por un lado, almuerzo, cena, ay, es algo increíble. Y de repente veo, ¿cómo? Dios, bendiciones, cuñada. No sabía quién era el problema. Una sorpresa. Una sorpresa. ¿Cierto?
Y ahí donde me dice, dígale a mi hermano que lo vemos y que estamos felices y que va toda la familia. Y fue algo interesante, muy bonito. Qué bueno, señor. Muy, muy linda, así que bueno. La tecnología es algo interesante. Qué ha avanzado bueno. la tecnología. Sabes que Dios sigue avanzando. Dios puso en la mente del Bill Gates, de todos estos hombres que hicieron la computadora, el Facebook y todo esto. Qué hermoso, cómo Dios se glorifica también por medio de esto, Norma. Hay tantas cosas que el hombre ha hecho, no es porque Dios no lo sabía, pero a su tiempo Él revela por medio de la... Otra de las cosas que hay que recalcar en la comunidad hispana de Toronto al encuentro con Dios, al encuentro también con Dios. Fuerza Latina en Bond City, que pusieron a Dios por sobre todas las cosas. Me acuerdo de aquella oportunidad, la celebración de la hispanidad aquí en Canadá, y también las actividades que están sucediendo, Norma. La comunidad se está volviendo activa. Estamos hablando de muchos temas, por ejemplo, estuvimos hablando de los derechos humanos en el pasado, estuvimos hablando de los abusos de las personas, de la mujer. En la próxima estaremos hablando de las mujeres que abusan de los hombres. ¿Me entiendes? Ese es otro tema que hay que tratarlo. Pero otra de las cosas, Norma, hablamos bastante de Marquitos, de los niños con necesidad especial, y hay personas, nosotros no lo podemos hacer y no lo hacemos, pero hay personas en la comunidad hispana que se han designado a hacer esta clase. ¡Oh, qué hermoso! Es como Dios obra, la necesidad social del hombre está en sus manos, y como nosotros que predicamos la palabra del Señor, no lo podemos hacer, pero ellos están tomando acción. Fe en acción de hacer todas estas actividades. Otra de las cosas también, tú que me parece que tuviste en una asociación de periodistas. Cuenta la comunidad latina, ¿cómo está sucediendo todo esto? Nos estamos perfilando en una dirección positiva, ¿me entiende? De trabajar mejor como cultura para causar un impacto. Nosotros lo hacemos en la parte espiritual, pero ahí la comunidad está haciendo algo muy bueno para el beneficio de nuestra cultura y impulsar a otras comunidades, así como nosotros, que lo pueden hacer, Norma. Bueno, efectivamente, tú sabes que es algo muy, muy interesante. Yo creo que la comunidad poco a poco está creciendo cada día más y más. Y eso es lo lindo de que se puedan hacer diferentes tipos de asociaciones o de cosas, porque hay muchos medios de comunicación y a veces andamos uno por un lado, otro por otro y vamos a decir... Debemos tener una representación ante el gobierno. Sí, es bien importante esto. Así podemos ser reconocidos como una comunidad solvente, una comunidad aplicada, una comunidad que tenga disciplina y con derechos podemos reclamar algo así en este pueblo canadiense. Una de las cosas, digamos, que porque o sea se hace el propósito es, digamos, unir a todos los medios, ¿no? Y que eso es algo muy 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 bueno dentro de la comunidad. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención y que yo siempre digo, ¿no? Como le dije recién al invitado que teníamos recién, yo soy la defensora de la gente con necesidad especial. Y ayer me llamó la atención que yo expuse eso en el grupo que estaba y solamente dije eso, nada más, que a veces hay que darle cuando se hacen los conciertos o cuando se hacen especialmente los conciertos o actividades, una que se designe un área especial para las personas con necesidad especial. Dentro estoy diciendo del ámbito latino, no estoy diciendo en el ámbito anglo, porque en los anglos ellos tienen su área donde está
las personas con necesidad especial, ya sea en algún concierto o ya sea en alguna o los abuelitos que están en silla de ruedas, también, toda esta clase de por personas. ejemplo, cuando uno va a los Raptors, a los Toronto Blue Jays, Maple Leaf, tienen el área designada para gente con necesidad especial, cosa que en los latinos a veces estamos caminando de a poco, creciendo. Entonces yo puse eso, pero lo que me llamó la atención a veces otro es el que habla, y alguien dijo lo siguiente: cuando se hagan los estatutos, que se ponga uno de los, digamos, de los issues que se ponga dentro de los estatutos, de que se les diga a los promotores cuando hacen sus conciertos que designen un área para la gente con necesidad especial, ya sea gente con necesidad especial o, como dijiste tú recién, ancianitos, personas adultas que a veces gustan disfrutar del show, claro, que a veces en los conciertos a veces los mandan muy arriba y no pueden, entonces que se designe un área. Y lo que me llamó la atención fue algo bastante cómico, que alguien dijo que levanten la mano, entonces todos levantaron la mano, vamos a sacar una foto para que o sea que fue una moción seria. Fue una moción seria, y eso es muy lindo porque te das cuenta que vamos caminando, vamos creciendo y se va formando algo interesante ya con un principio, y eso es lo lindo, y que puede llegar, digamos, si seguimos así, puede llegar bastante lejos el asunto, y que porque, como dijiste recién, hay muchos que les gusta, si bien nosotros en lo personal no acudimos a los conciertos, pero hay tanta gente que les gusta. Por supuesto. Y entonces, ¿por qué a veces lo dejan en la casa la gente con necesidad? Porque no tienen un lugar asignado para ellos. Entonces, bueno, se va a hacer eso, y la verdad que fue, para mí fue una alegría muy grande, y que todos estuvieran de acuerdo y que se le dé la prioridad a, digamos, que tengan un área para la gente con necesidad especial. Y animar a las personas que tienen esta clase de hijos con necesidad especial, les instamos y les decimos que no tenga vergüenza, no se avergüence, llévelo, hágalo participar en la comunidad, amigo. Todos aprendemos, no lo sabemos de todo de un comienzo. La vida es una carrera de aprendizaje. ¿Usted cree que nosotros lo sabemos todo? No necesariamente. Es una carrera de aprendizaje. Alguien dijo, el aprendizaje es carrera de toda una vida. Entonces nosotros queremos instar, a lo mejor usted me está escuchando del Ecuador y otras partes, haga este trabajo. La Iglesia de Jesucristo no es una agencia sociológica, pero es una agencia, pero es una parte de que Dios quiere que nosotros lo hagamos, y si no lo hacemos, instar y animar a nuestra comunidad que lo haga. Eso es lo más importante, y sabe que es una parte del avivamiento de la comunidad hispana canadiense aquí, y animamos en otros países que tienen esta clase de niños. Norma, dijimos en meses pasados que lo tenía algunos encadenados en su casa, ya son adultos y quieren salir. Una pena, una tristeza tremenda. ¿Cómo podemos hacer eso? Pero sabe que el hombre sin Dios es malo, ¿sabe? Casualmente aquí esto es lo que vamos a hablar más adelante contigo, de que cuál es la parte oscura. Ya tenemos porque el tiempo avanza, ya tenemos que comenzar, y antes de comenzar quiero hacer dos anuncios. El invitado que tuve anteriormente me dijo que se olvidó de que este domingo tienen un desayuno que se llama Desayuno entre Panas, para todos los venezolanos, así que pónganse en contacto con Pedro Ramos, que él les va a dar toda la información acerca de este desayuno entre panas. Y el domingo, la comunidad cristiana y no cristiana, está invitada a participar en la celebración de Christmas,
donde el speaker o el invitado de honor va a ser Doug Ford. Oh, el Premier de Ontario. Sí, mire. va a estar en el International Center en Mississauga, en Etobicoke, y ahí va a empezar a las 4 de la tarde. Van a haber diferentes tipos de música de todas partes del mundo, dramas, y el invitado de honor va a ser él, donde va a estar hablando a la comunidad cristiana. Así que si usted desea sacarse una foto o ir los medios de comunicación a entrevistar o lo que sea, esta es la oportunidad que usted tiene para ir el día domingo. Cualquier información que usted necesite me llama o me escribe a Corazón o a Normalicia, y yo le daré toda la información cómo puede estar presente en esa actividad. Así que va a estar lindo. Bien importante, Norma. Aquí vemos la involucración de nosotros. Estamos hasta las orejas con los canadienses, pero como misión para los hispanos. No nos perdemos las actividades que tienen ellos, especialmente en estas épocas, ¿me entiende? Es bueno involucrarse, es bueno saber lo que está sucediendo, es bueno saber participar en medio de ellos. Y sabe que ellos se sienten también como unos latinos, nos conoce que somos, ellos les gusta también que nosotros. Por ejemplo, la actividad que hubo, estuvimos con el maestro... eso fue algo emocionante, la actividad qué que hermoso, tuvimos el día miércoles. Fue algo que, como yo siempre digo, ¿no? Ernesto Cárdenas dejó bien en alto a la comunidad peruana y latina, por supuesto. Latina, en lo que se llamaba Navidad Nuestra, con la interpretación de la misa criolla del maestro argentino Ariel Ramírez. La verdad que el fue coro algo, canadiense. con el coro, bueno, con el Royal Toronto Choir del Royal Conservatory Hotel, y para mí en lo personal fue un sueño prácticamente a cumplir, porque pude conocer al maestro, a Geoffrey Butler. Es un reconocido en los medios, digamos, de la música clásica, muy famoso cantante por sus interpretaciones en ópera, en Rigoletto, en tantas óperas que él ha estado. Pero lo más interesante de la historia fue que me dijo lo siguiente, porque yo, fueron muchos años que yo estudié en el Royal Conservatory, muchísimos años, y yo me acordaba un poco de él porque se mencionaba mucho, ya que era muy, muy especial en el asunto de lo que es la música. Y cuando lo vi y me dice, ¿qué haces que todavía no estás en el coro? Te invito. Así que bueno, no todavía aparezco por el coro. Pero fue bueno, muy... sabe que ya esa es la forma como uno participa. Amigo, no se queda solamente en la casa con los latinos. Participa de la comunidad. Nosotros instamos, sabemos, es bueno. A ellos les encanta que nosotros estemos en medio de ellos, y así nos conocemos mejor. Tú sabes que este miércoles también hago el anuncio, no sé, pero esto ya es un poco, este miércoles tengo la invitación donde se va a hacer un desayuno que tengo que salir a las 5 de la mañana de casa en el Royal Hotel, con todos los cónsules. Todos los cónsules latinos van a estar en el Royal Hotel, donde se va a poder hablar con ellos, donde se va a llevar un tema, donde se va a poder sacar la foto, etcétera, etcétera. Auspiciado por... la auspicia, digamos, es un conjunto de todos los cónsules. Tiene un nombre que se llama la BAT, algo así se llama. Es muy, muy, muy interesante. Muy lindo. Aquí vemos que el consulado de cada país tiene una participación muy claro. Nuestra cultura está siendo ya bien representada cuando las autoridades todos están en función ya. Claro, así es. Bueno, vamos a entrar entonces, después de haber hecho un poquito de noticias y de sociabilidad, vamos a entrar a algún tema. Tú sabes que yo siempre recibo muchas noticias, recibo muchas cosas, siempre tengo que estar leyendo y estar al día de todo lo que pasa en las actividades. Me llamó la atención que sacaron ahora que el versículo más leído por el mundo, en el mundo este año, en el 2018,
me llamó mucho la atención, que fue Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese ha sido el versículo más leído en el mundo para el año 2018. 2018. Recuerde, a escuchar la escritura, creación de Dios. Esa es la promesa de Él, que viene de Él, de su palabra para usted en esta ocasión. No se olvide, esa es la promesa, y cuando Dios promete, Él los cumple. Él no es como un hombre para que miente, no es hijo de hombre para que mienta, sino que Él es un Dios que contesta la oración, pero Él sabe en el momento preciso. Otra de las cosas, Norma, vamos a hablar de este tema, y queremos recordar también a nuestra audiencia que nosotros tenemos un nietito y su nombre es Oseas. Oseas. Ya, claro que y sí. sabe que este niño es un milagro de Dios. Milagro de Dios, porque la iglesia donde va mi hija oraron por mucho tiempo después de tantas cosas. Tantos años de casada que ella tenía. Pero la iglesia oró. Hay poder en la oración. Iglesia, no se olviden de orar por nuestra comunidad, por la necesidad del pueblo cristiano, por el pueblo católico, por el pueblo evangélico, por el pueblo de otras denominaciones. No se olvide de orar, porque hay una necesidad tremenda. Y de este milagro vamos a hablar hoy, Norma. Antes vas a tocar este punto del otro lado, del lugar oscuro de la persona. Pero ese es el milagro que quiere hacer Dios en la vida. También estaremos leyendo la parte oscura del ciego Bartimeo. Cuando hablamos del ciego Bartimeo, como si fuera nuestro huésped invisible. Tantas veces hemos hablado de él, cieguito, de ciego Bartimeo, que tuvo un encuentro con Jesús, hizo lo que no está acostumbrado para recibir la vista. Pero qué hermoso, hay una enseñanza tremenda en la vida del cieguito Bartimeo. Y ¿cuántos habrán predicado? Él ni se habría imaginado que él hubiera estado en la escritura, en la historia de Cristo, pero es así. Él descansa en la presencia del Señor hoy, pero de eso vamos a hablar, de la vergüenza de Bartimeo también, porque ¿cuál fue la vergüenza de Bartimeo? Que tenía una capa, ¿me entiendes? Bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco el tema. Entonces ahora a entrar, digamos, vamos a a hacer en la forma del razonamiento, en la ayuda profesional. A ver, vamos. Claro, o sea, como dice el tema, todos tenemos un lado oscuro, y pues la pregunta sería, ¿cuál es el lado oscuro de cada uno de nosotros? Porque a veces la gente piensa, bueno, yo no robo, no esto, no el otro, pero eso no solamente es el lado oscuro de la persona. Hay otros factores más donde prácticamente se inicia lo que es el lado oscuro de la persona. Entonces eso es lo que vamos a tratar hoy día. Hay muchas personas que, digamos, admiten que tienen una parte oscura, pero la mayoría intenta prácticamente esconder esa parte oscura. Eso es lo que sucede a veces, y acá vamos a tener que entrar, siempre yo digo, no, a las cositas un poquito psicológicas, que se estudia un poco en psicología, que es a veces nos decimos qué es lo que es el factor D, que define los rasgos oscuros de la personalidad, como el egoísmo, el rencor o la psicopatía. Entonces vamos a entrar un poquito a lo que es, porque es muy, muy, muy extenso, y hay el conocimiento sobre el factor D de una persona puede ser una herramienta útil para evaluar la probabilidad de la que la persona vuelva a definir o participe en conductas más dañinas.
Entonces, tenemos algunos puntos que podríamos tratar. Según los expertos, las investigaciones demuestran cómo el factor D presenta los 9 rasgos, o sea, son 9 rasgos de la persona. ¿Y por qué se le llama el factor D? O sea, cuando uno descubre todo esto, podríamos decir la parte la oscura, todo tenemos, pero como dije al principio, a veces pensamos que es por robar, por esto, no. Empezamos por algo que es el egoísmo. ¿Ok? El egoísmo es, digamos, es una preocupación excesiva sobre la propia ventaja hacia los demás. O sea, a veces vos tenés esa, porque si yo tengo el otro, no, como que no querés que el otro, entonces ahí se ve el egoísmo que hay en la persona. Entonces, entramos a otro que es muy común y a veces no se da cuenta la gente, que es el maquiavelismo. Esto es una filosofía de Maquiavelo, que siempre Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. El maquiavelismo, yo creo que hay muchos que usan, lamentablemente, tienen ese lado oscuro que es el maquiavelismo de manipular. De manipular. Manipulación a su propio beneficio. Eso es lo que... Oiga. Estamos tocando piso, madera. Se nos cae no ahora. se salva nadie. Se nos cae el edificio. Entonces, después tenemos la desconexión moral. Estilo de procesamiento cognitivo que permite compararse sin ética, sin sentir angustia. Eso es otro problema que se ve, comportarse sin ética. Una persona que a veces está con otro y no tiene esa ética profesional que siempre se requiere cuando uno está en una conversación, en una reunión o algo. Eso es lo que se le llama una desconexión moral de la persona. Después encontramos, digamos, otra que es un poquito más complicada. Cada vez nos vamos metiendo en más problemas, que es el narcisismo. Y hay que decirlo. Ya, sí, el narcisismo excesivo, existentamiento, un sentido, la persona se siente más superior. Wow. ¿Y qué es lo que sucede? Se siente mucho más superior, por decir, el problema del narcisista es, y se ve mucho, yo soy el mejor. Uy. Y como yo, no hay ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una necesidad que tiene la persona en que recibir atención de los demás. Por eso que es narcisista. Porque puede decir, bueno, yo soy el mejor, qué sé yo, médico, o el mejor periodista, o el mejor locutor, o el mejor DJ, o el mejor MC. Es un problema de narcisismo que tiene la persona, porque necesita que ser halagada. Ese es el problema del narcisista. Ahora, puede ser una persona que no es nada. Exactamente, ahí está el problema. El narcisista realmente no lo es. Puede decir, bueno, yo soy el mejor médico, lo que sea, pero no lo es. Es un narcisista. O sea, que se inventa cosas. Exactamente. Que ha hecho en su país y aquí no presenta nada. Bueno, es que ahí entramos a dos cosas completamente diferentes. Es narcisista y es mitómano. Oiga. Para variar las dos cosas. Aclara el mitómano, ¿cómo es? Bueno, mitómano ya lo hemos tratado en varios temas. El mitómano es la persona excesivamente, digamos, mentirosa. Es la persona que se cree sus propias mentiras. Yo siempre digo algo muy jocoso en cuanto al mitómano. Uno de los casos que siempre se dan las cosas de psicología es lo siguiente. Y se hace el ejemplo. Juan dice que viajó todo el mundo, pero Juan nunca tuvo pasaporte. Wow. Ahí nos enfrentamos, ahí nos enfrentamos a un mitómano completamente exagerado. Y entonces aquí, en este caso, el narcisismo se junta lo que es el narcisista y lo que es el mitómano. Tenemos ahora el derecho psicológico, es la creencia que uno, volvemos al mismo tiempo, acá se juntan dos, que es el narcisismo y el derecho psicológico, que es la creencia de la persona que se siente superior y que por lo tanto merece mejor trato que todos los demás. Oiga, eso. Es como que fuera que vinieron del río, la tenés que tratar, o sea, quieren que los traten como rey sin serlo. Oiga, mira. Entonces eso es algo increíble. Eso está fuerte. Esto es fuertísimo. Entonces tenemos la psicopatía, que es la falta de empatía y autocontrol,
combinada con el comportamiento impulsivo que a veces tiene la persona. Hay muchas personas que son muy impulsivas y ahí está el problema. Y cuando son impulsivas, faltan respeto a la persona, no tiene consideración con una dama, y son tan impulsivos, son capaces de ofender en esa dirección, me imagino yo. Lógicamente que sí. Después tenemos el sadismo. El sadismo es la persona siempre tiene el deseo de causarle daño a otra persona, ya sea mental o física, para su propio placer o para beneficiarse el mismo. Oiga, si usted está en esa condición, necesita una liberación. Hablamos más adelante de eso. Después tenemos el interés propio, deseo de promover y resaltar el propio estado social o financiero. Y tenemos el rencor, disposición para causar daño o destruir a otros, incluso si uno mismo se daña en el proceso. Y tenemos otro, o sea, que es otra parte oscura de las personas que a veces no se dan cuenta. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren ser algo o aparentan ser algo que no son. Sin ser. Yeah. Entonces eso es un problema, digamos, también que se podría entrar ahí tranquilamente, se podría decir una forma narcisista de la persona, de querer hacer algo que no es. Ahora mi pregunta, ¿quién se escapa de todos estos aspectos? No se escapa nadie porque todos tienen un lado oscuro. Todos tenemos. Y no vamos a entrar, digamos, porque vamos a entrar también bíblicamente. También está la persona que tiene el lado oscuro y que tenemos un personaje bíblico que sufrió y y vamos a ver las consecuencias, que es la chismografía. Wow. De decir, yo dije, que dijo, que no dijo, que por qué dijo y cuándo lo dijo. Y entonces ahí te das cuenta también que esa es otra parte oscura que tiene la persona. Es ese placer, digamos, como dice el maquiavelismo, es el placer del fin justifica los medios, es disfrutar de ver en problema a la gente, de que, o sea, son felices disfrutando que se peleen los demás. Wow. A lo que hemos llegado. Ay, Dios mío. Es que hay de todo. O sea que, ¿sabes cuando se dice, digamos, digamos, no, porque yo no tengo, porque yo no miento. No, sino solamente mentir el asunto. No es solamente mentir. Hay muchas cosas ocultas que tiene la persona. Ahora, si entramos a otras cosas, también está la otra parte oscura de la persona, que hay muchas personas que, por ejemplo, que tienen temor a diferentes cosas. Y esas personas temen que otras personas se enteren de lo que él no vive en una realidad. O sea, por ejemplo... ¿y qué pasa si lo descubren? Ahí está el problema. Si lo descubren, esa persona, si se siente que la descubrieron por algo, esa persona puede estar en un estado de shock completamente, porque no quieren, porque ellos consideran que ellos son perfectos, y como consideran que son perfectos, no quieren que nadie sepan, y no viven una realidad. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a ciertas cosas, hay personas que tienen miedo. Casualmente ayer yo hablaba con alguien que me decía que la persona me decía que le tiene miedo, que le tiene pánico a los cuchillos. A los cuchillos. ¿Y tú sabes por qué? Yo entré, cuando a mí alguien me dice que por qué tiene esto, que esto, y me viene y me dice, yo necesito su consejo, yo le tengo pánico, le tengo temor a los cuchillos. Y yo le digo, ¿cómo tú haces para cocinar? Es que no puedo, hago con algo chiquito porque no puedo tener un cuchillo. Y yo me interesó el caso y empecé a preguntar y por qué, hasta que la persona me dice, ¿sabe por qué? Y le digo, ¿por qué? Porque cuando yo tenía 9 años, hubo alguien que me quiso abusar sexualmente y me agarró con un cuchillo y me lo puso en el cuello. Y por eso yo le tengo pánico a los cuchillos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa persona? Si esa persona tiene tiene, digamos, para decirlo libremente, lo dice, pero si alguien lo descubre, si esa persona no lo dijera y se lo esconde para ella,
Y si se llegara a enterar de a alguien, ahí esa persona sufre porque ella dice, bueno, yo soy perfecta, me creo perfecta, y ahí está el problema. Entonces hay muchos temores que la persona tiene, y hay muchos que no quieren que se descubra esos temores. Y ahí donde está el problema, que la persona tiene que ser realista a que hay una realidad, y la realidad es que no es perfecto, nadie es perfecto, solo Dios. Solo Dios. Claro, Dios hizo al hombre perfecto. Ahora, pero el hombre hay muchas se cosas cayó para de la ayudar. gracia. Yeah. Hay muchas cosas para ayudar a todo al narcisista, al maquiavelo, al sadista, al psicópata. Hay muchas cosas para ayudar. Yo creo que eso está en uno mismo. O sea, a veces dice, bueno, como dije al principio, yo no hago esto, pero no es el hacer, es que uno lleva eso. Y a veces la persona lo hace inconscientemente. Se deleita con el dolor de los otros, se deleita con verlos pelear a otros. Y hay muchos cristianos en esa posición. Bueno, hay muchos, por eso el hecho que sea cristiano o evangélico no está libre de estas consecuencias. La palabra de Dios nos advierte en todos los aspectos que debemos buscar la mejora, el aprendizaje y practicar los frutos del Espíritu Santo, todas estas cosas, porque todas esas cosas son frutos de la carne, Norma. Son una carne en el ser humano. Nosotros tenemos la parte carnal, la parte humana, pero debemos aplicar. Casualmente ahí está el problema, cuando la persona solamente vive en una sola dirección, en el aspecto carnal, en el aspecto físico, en el aspecto de la razón. No hay ninguna revelación, nada de parte de Dios a través de Cristo. Por eso que nosotros instamos a las personas que vayan a la iglesia, que aprendan las escrituras, que se preocupe que sus hijos aprendan, porque eso le va a ayudar a usted a ser una familia feliz. No perfecta, pero una familia que con la ayuda de Él, en la guianza de Él, podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar un poco de lo que dice la Escritura, ¿me entienden? Hablemos un poco de la... Hubieron personajes, digamos, hubieron personajes bíblicos que tuvieron su parte oscura. Podría ser la otra, porque, o sea, nosotros lo estamos atacando de un punto rápidamente psicológico, los nuevos puntos, los nuevos factores, lo que se denomina en psicología el factor D. Pero lo que sucede... Hay personajes bíblicos que tuvieron lado oscuro, por supuesto que los hay. Ok, muestra uno. Ok, te voy a mostrar uno y es el más interesante de todo, que es Miriam o María, como muchos en la Biblia está María o Miriam, la hermana de Moisés. Moisés tenía a Miriam y a Aarón de hermano. Bueno, Miriam, ¿qué es lo que sucede cuando se van al campamento? Estar en el campamento, Miriam empieza a hablar mal juntamente con Aarón. Wow. Juntamente, y escúchame una cosita. Aquí vemos al predicador en problema. Aquí vemos al sacerdote. Al sacerdote chismoso. Se lo dijimos que todos tienen su parte oscura, amigo. Todos tienen, todos. El hecho que sea el predicador, usted no diga que no tiene la parte oscura. Usted sabe esconder muy bien, lo ha aprendido muy bien a esconderlo. Claro, ese es el problema, que la gente, la parte oscura la gente le esconde. Es muy raro el que dice, tengo miedo, tengo temor o tengo, porque no son, o sea, no son personas reales, o aquel que finge decir, bueno, yo soy esto, yo sigue soy mejor. Con Miriam. Entonces, con Miriam, ¿qué es lo que sucede? Ella está en el campamento y dice, entonces empieza a levantar falso testimonio contra la mujer de Moisés llamada Séfora. ¿Por qué levanta mal testimonio? Porque eso es bien importante, me gusta esta historia. Ya, ¿Por qué levanta mal testimonio? Soy tu oyente. Soy tu oyente. La semana que viene va a tocar está bueno. Oiga. El oyente. El maestro con cariño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Miriam le empieza a levantar falso testimonio acerca de Séfora, la esposa de Moisés, porque Séfora era vamos a decir, no era hebrea, sino que era cusita. ¿Qué es lo que era cusita? ¿Qué es lo que era de la tierra de Cus? Y eso era en Egipto.
Y muchos teólogos o muchos que afirman, digamos, el color de su piel era diferente a la de los en otras palabras, tenía una tez morena, oscura, morena. Oscura, ok. Yeah, entonces, okay. Aclaremos las cosas. Miriam empieza a levantar falso testimonio y empieza a murmurar, empieza el chisme, y que esto y que el otro, y que aquí se fue corriendo por todo el campamento. Ella tocaba el pandero. Miriam era una mujer importante dentro del campamento, ya que ella pertenecía, podríamos decirle al coro, a las danzas, todo lo que hacían cuando estaban en el. Aquí está la familia, Moisés como líder de Israel político, ¿me entiende? Llamado por Dios para librar al pueblo. Aquí vemos a su hermano Aarón, el sacerdote, y aquí estamos la hermana de Moisés, encargada de la alabanza de la música en el campamento. Yeah. Pero tenía el problema, que tenía ese problema. Era chismoso y le gustaba murmurar, le gustaba levantar falso testimonio, porque el chismoso es el que ve, pero está el que le gusta levantar falso testimonio. Ahora, esa es otra cosa. Ya, veamos las consecuencias. ¿Qué es lo que sucedió con eso? Ahora, eso fue desagradable a los oídos y a los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que sucedió? El campamento, como el campamento iba caminando, tuvo que detenerse porque Dios mandó castigo sobre Miriam. Y a Miriam y a Aarón les vino la lepra y tuvieron que ser expulsados del campamento. Wow. Y el campamento tuvo que marchar, es más, se tuvo que marchar el campamento y dejarlos a ellos que pasaran su lepra. Y cuando ella se da cuenta de lo que hizo, y Dios le dijo, por haber murmurado de mi sierva Séfora. Porque mi sierva Séfora, que estaba, es esposa de mi siervo Moisés, y murmuraste, levantaste falso testimonio sobre ella, y vendrá castigo, y tuvo que ser expulsada, y el campamento tuvo que seguir, y hasta que no fue sanada, hasta que ella no se arrepintió y reconoció que había levantado falso testimonio sobre porque no solamente era la esposa, sino que era su cuñada. Porque en aquellos tiempos, en el tiempo la ley de los hebreos, el leproso como el ciego no era bien visto, tenía que ser apartado. Pero aquí hay una cosa importante. Moisés tuvo que intervenir. ¿Y cómo hace? Moisés tuvo que pedir misericordia para que Dios no, porque hay varios casos en la Biblia de que han tenido su lado oscuro. Hay una persona que se llamaba On, que tuvo su lado oscuro, que no voy a entrar en ese punto ahora, y Dios lo mató. Le cayó entonces Moisés tuvo que pedir misericordia para que Dios no matara a Aarón ni a Miriam. Tuvo que pedir misericordia, interceder. Él tuvo que hacer una intercesión al Padre para que no cayera más maldición. Y entonces dijo, ha caído maldición al pueblo por medio de la chismosa. Que ya de aquel tiempo venían los chismosos, querido. Ahora, ¿qué sucedió después de eso? ¿Dios restaura a Miriam? Dios, después que ella acepta que ella había levantado falso testimonio. Reconoce. Yeah. Y cuando ella reconoce, se arrepiente y tuvo que pedir públicamente que ella había levantado falso testimonio y pedir públicamente al pueblo que ella había inventado eso de Séfora. Ahí Dios la restablece, la fortalece y vuelve otra vez al pueblo. Qué hermosa historia. ¿Se ha dado cuenta, amigo? Es que hay muchas historias, no solamente, solamente. Ya, si tenemos tiempo podemos entrar en. Hay muchísimas historias. Tenemos el lado oscuro de Noé, si buscamos a alguien lado oscuro en el Nuevo Testamento, nos encontramos con Mateo. ¿Cuál era el lugar oscuro de Noé? Hay mucha gente que nos está viendo, porque a veces pensamos que todos los que están en la Biblia son santos. No mueve ni una piedra. Pero no es así.
No. Son personas que hicieron grandes cosas para Dios, pero fueron personas normal como nosotros, tenían su parte oscura, eran débiles. Bueno, acá tenemos un comentario Yeah. que dice: todos tenemos un lado oscuro y si tenemos a Dios con nosotros, Él nos ayudará a iluminarlo y a hacerlo más pequeño esa oscuridad. Bueno, aquí hay mucho para... Ya. Bueno, está bien, Claro. claro, muy correcto. A lo mejor él conoce la palabra del Señor, tiene razón. Ahora, la parte oscura de Noé era que él le gustaba el trago. Está buena. No Bueno, es- hablando en el mismo idioma que se habla hoy, le Bueno. gustaba emborracharse, se embriagaba. pero no con el vino que hay hoy, no, sino con los jugos Bueno, de siempre fruta. entramos en la misma discusión, que no creo que Ya, de ahí vienen muchas cosas que no vamos a entrar en No, porque eso es muy hay complicado, cosas, no. hay cosas, no estamos para divulgar la parte negativa de la gente que hizo grandes cosas por Dios, sino la cosa positiva. Y pues, pero Dios, en medio de todo eso opera Dios en la vida de Miriam y perdona y entra al campamento. Pero ahora hay que ver otra parte oscura del cieguito Bartimeo. Bueno, espérate, porque antes que Ya. entre al ciego de Bartimeo también tenemos a Mateo. Ok, que La parte oscura de Mateo. Mateo, antes de conocer y tener el encuentro con el maestro, Mateo se podría decir, bueno, que le robaba a la gente, se aprovechaba de la gente, porque era recaudador de impuestos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no tenía a veces mucha consideración con la gente y le robaba. O sea que tenía ese problema, Mateo. Por supuesto, claro, estaban bajo el gobierno romano, Ujú. imponía ciertos impuestos y claro, ellos los tenían que hacer cumplir, pero de todas maneras ahí vemos a Mateo, a Zaqueo también. Zaqueo que era recaudador y la gente no lo quería, claro. No lo quería. Usted es un político que está haciendo cosas malas, la gente no lo quiere, pero mire cómo Jesús entiende la debilidad de Mateo. Entiende la debilidad de Y otro Zaqueo. también, tú sabes que hay otro lado oscuro también, que hay muchos creo que tenían, otro que a veces es muy frecuente tener eso y la gente no se da cuenta, el lado oscuro de la persona, el mal carácter. Angry management. Ya. Hay muchos que tienen Oiga, mal los carácter. jefes. No hace falta ser jefe, a veces vos te encontrás en la calle con alguien que no es nada y tienen mal carácter y te tratan mal. Y vos decís, el mal carácter a veces echa a perder muchas cosas. Dice la Biblia que el esposo trate a su esposa como un vaso frágil que se rompe. Pero a veces hay esposos que no es así la historia en su hogar. La Biblia tiene muchos consejos para aprender. Por eso es bueno que lo escuche y lo aprenda. Siempre lo hemos dicho, estas enseñanzas no lo enseña en la Universidad de Toronto, en todo Ryerson, todos esos lugares. Es solamente en Toronto al encuentro con Dios, el programa de Corazón a Corazón. Y sabe una cosa, quiero mencionar esto, Norma. Hablamos un poco de Miriam y de Moisés. Sabe que cuando el pueblo de Dios fue liberado por Moisés, fue por un desierto, ¿no? Sí. En el desierto había muchas serpientes venenosas. ¿Ah? Había muchas de estas serpientes que cuando eran picadas la gente moría instantáneamente. Claro. Y Dios le da instrucciones a Moisés y le dice que levante un asta Ujú. con la serpiente venenosa y haga el símbolo para que la gente cuando sea picada inmediatamente mirara, pusiera sus ojos en eso y serían sanados y no morirían. Sabe que consecuentemente los médicos tienen esos símbolos. ¿No te has dado cuenta? Los médicos tienen ese símbolo, ¿me entiende? Que tuvo Bueno, Moisés. aquí te puedo hacer una pregunta a vos, porque dijiste que la mujer es el vaso más frágil, ¿ok? Y te hacen una pregunta a vos. ¿Y qué pasa cuando el vaso ya está roto?
De todas maneras, cuando ese brazo está roto, tiene la necesidad de buscar lo que es de Dios, y ese vaso frágil puede ser repuesto solamente con la ayuda de Dios. No hay otra forma. Hay mucha gente que por muchos motivos cometen tantas cosas. Por ejemplo, yo conocí una mujer que se casó 7 veces. Jesucristo. Y el problema no era los maridos, el problema era ella. El problema, hasta que reconoció un día, dijo ella, no son mis maridos que fueron los problemas, el problema ha sido yo. Y pido perdón. Era un poco tarde, pero sabe que Dios es especialista, es el alfarero divino que restaura nuestras vidas. Si el vaso está quebrado, si viene a Dios a través de Cristo, Él hará una nueva persona, nueva criatura, y esa persona puede ser perdonada, ¿cierto? Así es. Bueno, Pedro, háblanos un poquito de Bartimeo. Ya, ¿sabe que la Biblia nos cuenta la historia? No sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Ok. Un poco más, pero tenemos. Leemos en Mateo que dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, en una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Está en Marcos capítulo 10, verso 46, si quieres seguir en las escrituras. Esta es una historia hermosa. Esta es una historia de fe del ciego Bartimeo. Sabe que Jesús no tenía la necesidad de pasar por ese lugar donde estaba Bartimeo, Norma, pero podemos ver aquí que como Jesús sabe todas las cosas, ahí hubo una necesidad urgente de un ciego que estaba mendigando. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo habrá estado el cieguito Bartimeo mendigando? Muy probable que toda su vida, amiga, durante toda su vida, sin tener ningún contacto visual con el medio ambiente, estaba ahí sentado en el camino mendigando. De seguro que ya había escuchado lo que Jesús había hecho por otros ciegos, y como habían recibido la vista de verdad, cuánto debió anhelado ser uno de aquellos que habían conocido a Jesús. Aquí vemos de cómo el ciego Bartimeo clama a Dios. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay una lección tremenda, Norma, cuando dijo, hijo de David. Un ciego que no había tenido toda su vida, dice que nació ciego él. Fue el primer hombre que dijo su nombre mesiánico. Y sabe que eso lo cautivó a Jesús. Yo creo que hay mucha gente que no sabe el nombre mesiánico de Cristo. Y había discípulos alrededor. Y había mucha gente. Dice que la multitud estaba siguiendo para ir a coronar al rey de los judíos. El rey de Israel. Jesucristo es su nombre. Pero fue antes que fuera a la cruz del Calvario, Norma. Qué hermoso la historia. El ciego Bartimeo lo llama por su nombre. Le dice, hijo de David. Ahora, Jesús, tenga misericordia de mí, clamó Bartimeo. Dice, la abundancia del corazón habla la boca
Dice la Escritura en Mateo: no clamarías al Señor cuando tu corazón está cerrado a Él. La voz, su tono, su sonido, su contenido refleja el corazón. Aquí está otra enseñanza. Bartimeo anhelaba al Señor y estaba ahí. Y los que estaban alrededor murmuraban. Hablamos un poco del lado oscuro de mucha gente. Y la gente murmuraba de este cieguito. Claro, ¿quién quiere a un ciego que está tirado en una avenida? ¿Quién le da importancia a un ciego? ¿Ha pasado alguna vez? ¿Usted le da importancia a los ciegos que están en las avenidas pidiendo limosna? No le interesa mucho a usted. Y la gente, como iban siguiendo al que iba a ser coronado, al rey de Israel, que iba a salvar al pueblo de Israel. Estos fueron los que creyeron en el mensaje mesiánico de Cristo, y solamente el 25% creyeron que Él era el rey de los judíos, que había nacido para salvar a su pueblo y al mundo entero. Bartimeo, dice la Escritura, anhelaba, pero había mucha gente. ¿Por qué hace Bartimeo tanto ruido? Decía la gente. ¿Por qué? Ahora vemos. En otra parte, y muchos le reprendía para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí está. Bartimeo buscaba desesperadamente al Señor Jesús. ¿Por qué? Para recobrar la vista. Había estado ciego toda su vida. Había estado mendigando toda su vida. Vivía de las limosnas, de los que pasaban, de los transeúntes que iba por esto. Pero cuando sintió que Jesús pasaba, había tanto ruido, había una conmoción tremenda de fiesta, de celebración. Bartimeo escucha. Ahora, Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. Aquí está la historia hermosa de Cristo. Cuando escuchó la voz de Bartimeo, y sabe que no era una voz así, Jesús, hijo, dio grandes voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hizo un ruido tremendo porque no quería pasar la oportunidad que Jesús le sanara de la ceguera. Tenía una fe tremenda, hizo lo que no es tan normal. Dio gritos en medio de la multitud. Y dice que Jesús oyó. Como aquí vemos al maestro de maestros. Estaba en el camino a ser coronado el rey de Israel. Estaba llevando como una alfombra roja. Iba a ser coronado el Salvador del mundo. Había una fiesta clamorosa para él. Y él lo sabía. Pero cuando vio al ciego que clamó y le dijo su nombre mesiánico, sabía una necesidad. Hizo parar, yo pienso, todo su carruaje. Hizo parar toda la multitud. Y se bajó del pedestal donde estaba para socorrer la necesidad de este ciego. Aquí vemos cómo la misericordia de Cristo, la misericordia y la gracia de Dios en Cristo se ejerce en Él y atiende a la necesidad. Aquí le dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Aquí estaba la vergüenza de
del cieguito Bartimeo se cubría la cabeza para que nadie supiera que quién era él. ¿Qué puede perder un ciego? Estaba abandonado, vivía en el mundo, pero se cubría la cabeza para que nadie supiera que él era Bartimeo. Esa era su parte oscura. Pero dice que cuando Jesús lo llamó, dio de un salto al encuentro con Cristo, y Cristo le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él inmediatamente le dice: quiero que recobre la vista. Y Jesús le dice: tu fe te ha hecho sana, recobre la vista. Antes se le abrieron los ojos a él, y sabe que él fue un siervo agradecido, porque dice que había una fiesta tremenda, siguió alabando a Dios en el camino a la coronación del rey de Israel. Pero aquí está la otra enseñanza de la capa, amigo. A lo mejor usted tiene la capa de la vergüenza, tiene la capa de no querer acercarse a Dios, tiene la capa de que no abre su corazón, tiene la capa, hay tantas capas que tenemos en esta vida, pero Bartimeo tiró la capa, se levantó, socorrió al maestro para que recibiera la vista, y sabe que él recibió. ¿Y sabe por qué Jesús este milagro? Hay dos milagros más grandes en la Biblia que nos habla del ladrón en la cruz arrepentido, que le dijo: esta noche mismo estarás en el paraíso conmigo. Le dijo Jesús cuando el ladrón arrepentido reconoció el señorío de él y no tenía ninguna culpa de estar en ese lugar. La salvación del alma del hombre, porque estaba condenado. Y la segunda enseñanza aquí con el ciego Bartimeo es el milagro. Dice la Biblia que Jesús, el campeón de los pobres, se llevó en sus dos alas, en la izquierda se llevó al ladrón de la cruz y en la derecha se llevó al cieguito Bartimeo, porque cuando él fue a la cruz, él pagó el precio por tus pecados. Y dice la Biblia que por sus llagas fuimos curados. Sabe que cuando los soldados romanos le daban la lacerada en su espalda, dice que la sangre corría por su cuerpo, porque estaba siendo mutilado, sufriendo el Calvario. Y dice que ese sacrificio es para que tú clamas la sanidad de Él. Estás enfermo, clama a Dios. Él pagó el precio. Hay algunos predicadores que dicen: si das ofrendas, si das esto, si das eso, pura mentira. Dios da gratuitamente el milagro. Necesitas el milagro hoy. Cree como el cieguito Bartimeo. Abre tu corazón y Él hará el milagro más grande de la Biblia. Fue un cieguito, parecía nada, pero Jesús se dignó de bajarse del lugar donde estaba. Él es el creador del mundo, Rey de reyes y Señor de señores, pero sin embargo tuvo la atención de este cieguito, y dice que él alababa al Señor juntamente con los demás. Es una historia hermosa, Norma, de que la gente a veces no le toma atención por tantas cosas que, especialmente en estos tiempos, la gente no hace tanto énfasis en lo que es la verdadera Navidad. Para nosotros, Navidad es todo el año, porque tenemos a Cristo.
Alguien me preguntó, Norma, y con esto termino, hace tiempo en la televisión, y me dijo ella: ustedes los evangelios dicen que son hijos de Dios. ¿De dónde sacan ustedes que son hijos de Dios? ¿Cómo ustedes se dan ese título de ser hijos de Dios? Bartimeo llegó a ser hijo de Dios a través de Cristo, el ladrón en la cruz, reconociendo su pecado y su maldad. Fue el primero estar, no el primero, Abel fue el primero a estar en la presencia, pero después el ladrón en la cruz, que estaría con él cuando le promete. Y en Juan, aquí está la respuesta a la pregunta, en Juan del 9 al 13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está la confirmación, amigo. Si usted viene a Cristo, entrega su vida, usted viene a ser un hijo de Dios. Ya no solamente es una creación, sino un hijo de Dios a través de Cristo. Qué hermosa historia, Norma. Nos alegramos que la historia bíblica es tan profunda, que deja tantas enseñanzas. Una de las cosas que tenemos que ver es que, como hablamos al principio del lado oscuro de la persona, y el tiempo se nos está yendo, los personajes bíblicos también tuvieron, o sea que eso nos da a entender que no somos perfectos y Por que supuesto. tenemos las debilidades que tenemos. Como dije al principio, el único perfecto es Dios. Tengo acá que pide a alguien que dice una oración para ayudar a iluminar a los egoístas y enseñarnos a compartir. Una oración para ayudar a iluminar a los egoístas y enseñarnos a compartir. O a los egoístas. Que pide una oración. Ya, pide oración. Ya. Ya, sabes que no es nada nuevo esto, Norma. Cuando leemos en el pueblo de Israel cayó en esto del egoísmo. No es, lo que sucede hoy no es el problema de hoy, es el problema que el ser humano tuvo de la caída. Y sabe que en Ezequiel 34 dice la escritura, Dios tuvo que reprender por medio del profeta Isaías, de Ezequiel, si lo quiere leer en el capítulo 34. ¿Qué es lo que pasa ahí? Le dice, reprende porque mi pueblo se ha vuelto amadores de sí mismo. Amigo, no podemos eliminar a esta clase de gente. Siempre viviremos en una sociedad hasta que Cristo venga a establecer su reino. Así es, ¿no? O sea, estamos en esto, ¿no? Estamos, y eso es lo principal, que como dice la persona, ¿no? Cómo aprender a no ser egoísta. No egoísta, es lo que estoy diciendo. Sabe que abre tu corazón a Cristo. Él es la respuesta a esto. Porque sabe que cuando vivimos en una forma humana, no podremos concebir la revelación de Dios en la parte espiritual. Tiene que venir a Dios a través de Cristo. No solamente basta ser creación, que vas a la iglesia. Abre tu corazón a Cristo y aprenderás cosas grandes
en Él. Nosotros no somos perfectos, pero hemos aprendido a confiar en Él, a pedir perdón a Él y buscar de Él, acercarnos a Él en confianza para que Él nos enseña a no ser egoísta, ¿me entiende? A compartir. El egoísmo encierra muchas cosas, pero el fruto del Espíritu Santo nos ayudará a que... No es religión, amigo. La religión es aburrida, la religión no tiene vida, la religión siempre es lo mismo, y hay tantos religiosos en las iglesias evangélicas que no hacen nada por su comunidad, no hacen nada por su prójimo, se ensalzan ellos mismos día y noche. Hay gente en estos tiempos que necesita ser ayudada en Latinoamérica, en sus países, se han olvidado de todo. Estaré presentando algunos programas, en futuros programas, el precio de la integridad, de cómo somos absorbidos en este país, de la integración. Sabe que esto de la integración es algo importante cuando venimos a nuestro país y absorbemos culturas ajenas, lo hacemos por voluntad propia, pero quiero decirte, el egoísmo puede ser conquistado a través de Cristo. Bueno, que en esto ya tenemos ya que el tiempo ya nos apremia, pero en esta época que se llega, como lo dije en el programa anterior, es el mes donde la gente se deprime más. Es verdad. Es el mes donde, bueno, que a veces, y si usted está solo o se siente solo en esta Navidad, llámenos. No se quede solo en esta fiesta, en este año nuevo. Llámenos para poder compartir con ustedes, para estar orando, para ir a visitar, para tener un buen rato, para tomar un té, un chocolate. Pero no se quede solo en esta Navidad. Llámenos, escríbanos y nosotros estaremos con ustedes y con todo aquel que nos llamen, pudiendo compartir en sus hogares, en algún lugar. Pero recuerde, no se quede solo. Que Dios lo bendiga, que Dios le guarde. La semana que viene traemos otro tema y así estaremos hasta diciembre, tratando de traerles algo importante, algo que nuevo, fresco y algo que edifique su vida espiritual. Los esperamos la semana que viene. Llámenos, escríbanos, las páginas están, el Facebook, todo esto. Dentro de poco ya pongo ya otros servicios más, así que llámenos y escríbanos y con gusto estaremos respondiendo a todo. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.